Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este viernes acá en CNN Chile, que es básicamente la revisión también de la agenda económica de toda la semana que ha estado cargada de información, tasa de interés, informe de política monetaria del Banco Central y también, por supuesto, la inflación de agosto. Precisamente, una buena noticia que viene de una mala, que es que la inflación anual está en 14,1%. Bueno, la buena noticia es que ese sería el techo. Ese sería el pic de la inflación anual. Lo dice el Banco Central, lo dice el Ministerio de Hacienda, todos los analistas, incluso también análisis internacionales. Obviamente no se puede jurar, no se puede prometer que no vaya a seguir subiendo la inflación, pero con la información que hay en estos momentos, ese sería el pic de la inflación anual. Y por lo tanto, tal como veremos en la nota de Belén Vázquez, la inflación anualizada empezaría a caer del pic que estamos actualmente. A estas alturas no hay cómo quedar ajeno a la crisis inflacionaria que vive nuestro país, que en agosto alcanzó 14,1% en su medición anualizada. Si bien todo parece seguir subiendo pese a que el Banco Central lleva más de un año elevando la tasa, hay algunos precios a nivel internacional que han comenzado a bajar. Por lo mismo, la pregunta más recurrente por estos días es: ¿cuándo comenzaría a ceder la inflación? Ese debiese ser el nivel techo y ya debiésemos empezar que la inflación anual empiece a bajar, de manera que ubicarse entre un 2 y un 2,5 a fines de este año tiene una probabilidad relativamente alta. Lo más probable es que, aun cuando en diciembre también hay un incremento en los precios, en el último trimestre observemos una tendencia a la baja que nos permita transitar de este 14,1 a un nivel de precio que esté en el orden del 12%. No es un proceso rápido ni sencillo y sobre todo tiene muchos costos para la ciudadanía. Lo ha dicho el Central y también lo han explicado los analistas, quienes además ponen cierta mesura a las proyecciones de baja, pensando en que los riesgos de la guerra, si bien han amainado, se mantienen latentes. Una sorpresa al alza sería un empeoramiento de la guerra. Eso empujaría el precio del petróleo, de los alimentos, la alimentación del ganado. En ese caso tendríamos una reversión y seguiríamos viviendo aumento de la inflación. El último IPOM proyecta que el año podría cerrar con una inflación promedio de 12% y en la medida que los precios comiencen a normalizarse, ese número podría alcanzarse en la última parte de 2022. Se espera que septiembre sea el último mes con una variación mensual de al menos 1% y en la proyección anual el mes debería ubicarse por debajo del 14%. Esto, si bien sigue siendo alto, sería la primera disminución luego de un año marcado por constantes subidas en el costo de la vida. El Banco Central está esperando que la inflación de aquí hacia fines de año esté del orden entre un 2 y un 2,5% acumulado. Hay que recordar de que la inflación el año pasado, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, fue bastante alta. De forma gradual, algunos precios internacionales comenzarán a ceder, aunque ese traspaso no es inmediato, y asimismo, la estacionalidad debería jugar a favor de algunos alimentos. Sin embargo, más que bajas sustanciales, lo que podría ocurrir serían alzas menos pronunciadas o la estabilización del valor de determinados productos. El traspaso de precios internacionales a precios domésticos no es instantáneo y tiene una duración aproximadamente de un año. Ese es el traspaso, porque hay que recordar que como existen inercia inflacionaria y además se reajustan los otros precios, puede ser que el precio de esos productos caiga. Todavía hay inercia inflacionaria y el consumo irá cayendo poco a poco, lo mismo que se espera para la tasa de interés. El actual 10,75% sería el techo para el corto plazo, pero de todas formas los analistas no prevén bajas para este año. Si se cumplen los pronósticos del banco, probablemente sea la última variación de este año. Pero hasta ahora, las proyecciones que se han hecho en los diferentes IPOM han subestimado la variación de los precios. El Banco Central indicó que harán todo lo posible para volver a la meta del 3% de inflación anual en un plazo de 2 años, pero además el escenario base considera que el gasto público también se mantenga a raya. Algo muy importante para que baje la inflación anualizada y también la mensual es que el dólar también empiece a ceder. Cuando ganó el rechazo el domingo, se anticipó que el dólar iba a caer bastante fuerte en nuestro país. Eso pasó solamente el lunes
en la primera mitad de la mañana, porque luego volvió a subir fuerte. Lo siguió pasando lo mismo los siguientes días. Y si bien de nuevo cayó el jueves, nuevamente subió con bastante fuerza este viernes. Miren, más de 20 pesos subió la moneda estadounidense en nuestro país y cerró en 904. La verdad es que el triunfo del rechazo obviamente no fue el factor decisivo en esta semana, sino que fue la volatilidad internacional. Y eso está pesando mucho más en el valor del tipo de cambio en todo el mundo y no solamente en nuestro país. El punto es que el dólar está ahora nuevamente por sobre 900 pesos. Se anticipa que esta volatilidad va a continuar próximamente. Como yo les decía entonces, esta semana estuvo cargada de índices macroeconómicos y por supuesto que acá en Agenda Económica tuvimos muchas entrevistas al respecto. Queremos mostrarles un compacto que desarrolló el productor Orlando Silva con los mensajes más importantes de las personas que estuvieron acá en el programa. Tasa de interés, informe de política monetaria y también inflación. Lo que el mercado esperaba eran 2 alzas de tasas para llegar a niveles cercanos al 10,75. Y esto ha significado una alza fuerte. Va a llegar un momento en que este 10,75% va a ser una tasa muy alta para una economía que probablemente está entrando en recesión. Entonces, mi impresión es que este ha sido un movimiento desde el punto de vista del banco para completar el ciclo de alzas de tasas. Fue una decisión bastante estratégica. Creemos que el Banco Central, o por lo menos la mayoría de los integrantes de la Junta, aprovecharon el mayor optimismo que hay después de los resultados del referendo del domingo y también la apreciación que ha tenido el tipo de cambio desde que comenzó la intervención cambiaria para aumentar o acelerar el aumento de tasas que todavía estimaban era necesario. Quizás lo más preocupante es una parte que dice de que se han mantenido al alza las expectativas de inflación, porque si bien es difícil que el Banco Central en el mes a mes o en el trimestre corriente pueda controlar los registros de inflación, porque la política monetaria actúa con rezago, lo que más preocupa es la expectativa de inflación. Entonces, en esta vez yo creo que hubo de nuevo esta discusión que tiene que ver con apurar, en el fondo, llegar al fin del ciclo de alzas de tasa, como que ya no tenga que subir la tasa y estar esperando que la inflación empiece a ceder. En términos de precios y estimaciones de los distintos economistas, se estaba esperando un 0,9 y esta variación fue 1,2 como tú señalas. Entonces, ahí uno empieza de nuevo a preocuparse, a decir, oye, las estimaciones de inflación a lo mejor que estamos viendo para fin de año, más cercana a 12%, por ejemplo, se pueden haber quedado cortas de nuevo. En ese sentido, a lo mejor vamos a requerir, en términos de política monetaria, un nivel más alto también de tasas de interés. El Banco Central se trató de expresar como que esto ya estábamos en torno a los máximos y a lo mejor no iba a ser necesario volver a subir, pero con esta sorpresa de inflación eventualmente podríamos ver que necesario seguir subiendo la tasa. Se esperaba un 1% en agosto, el 1,2% claramente estuvo en el rango superior, pero eso se va a tender a moderar bastante en los siguientes meses porque la demanda interna está cayendo con relativa fuerza. La inflación en 12 meses, en este mes de agosto, alcanzó un 14,1, ese debiese ser el nivel techo, y ya debiésemos empezar que la inflación anual empiece a bajar, de manera que ubicarse entre un 12, un 2,5, a fines de este año tiene una probabilidad relativamente alta. Y eso claramente va a llevar a que en los últimos meses de este año la inflación probablemente no va a estar en niveles sobre el 1% como hemos visto ahora. Por lo tanto, yo diría de que la posibilidad de que el Banco Central haga un ajuste adicional fuerte en la tasa de interés creo que es un escenario que hoy día no es el más probable. La tasa de interés ya está en el tope. Y hoy día lo que hay que hacer es que hay que esperar que la tasa de interés haga su tarea. Es bastante inédito tener una inflación del 14%. Mi impresión es que aquí, con una economía que se desacelera más brusco que lo previsto, lo que ocurre es que también eso pone una presión a la baja en la inflación, si la economía se desacelera muy brusco. Y por tanto, por las dos razones, porque la inflación comenzaría a ceder en la segunda mitad de este año y porque también tendríamos una economía que se desacelera más brusco. Ambas son razones para que se adelante el ciclo de bajas de tasa para fines de este año. Yo creo que puede ser que no tenemos muchas más alzas. A lo mejor vamos a estar
acá o van a cerrarlo en un número más redondo como 11%. En términos concretos ya estamos con los datos bien cocinados de que hay una recesión técnica claramente. Por lo tanto, si la actividad se desacelera más rápidamente, a lo mejor es mejor hacer una pausa, porque es muy temprano para empezar a decir que van a haber reducciones de tasa. A 2 años que todavía la inflación esté por sobre el 3% es la mayor preocupación para el Banco Central. El escenario que está proyectando el Banco Central se ve bastante factible, básicamente porque las presiones externas, tanto en precios de combustibles como de alimentos, se han venido moderando. La decisión del Banco Central puede ser referente para los otros bancos en la medida en que efectivamente anticipa menores presiones inflacionarias, principalmente debido a factores externos. Esos mismos factores externos que también han contribuido a elevar la inflación en el resto de los países de América Latina. Ahora, hay una gran diferencia y es la velocidad y el nivel al cual ha subido la tasa de interés en Chile. Desde ese punto de vista, probablemente algunos de los otros bancos en la región, principalmente aquellos donde las economías y la demanda interna aparece estar también sobrecalentada, tendrán que hacer todavía algo más de trabajo, ya que han ido subiendo las tasas a un menor ritmo que el observado en Chile. La inflación que excluye a los precios más volátiles como de alimentos y combustible o cosas de energía fue 0,9, más cercano a lo que se está esperando, y a lo mejor en ese sentido esto es un alivio, pero si por ejemplo en septiembre volvemos a ver una sorpresa, a lo mejor el escenario central que estaba esperando el banco, con una inflación que termina este año en torno al 12% y el próximo año levemente sobre 3%, a lo mejor se empieza a quedar corto y el Banco Central va a tener la dificultad de matizar, digamos, cuánto va a tener que subir la tasa sin afectar más allá de lo necesario a la economía. Hoy día empieza un proceso de ver de cómo reactivamos esta economía. Yo diría de que es un escenario político que es complejo. El tema constitucional, de alguna manera, algo en el cortísimo plazo se puede tender a tranquilizar. La inversión respecto a la caída que se está esperando posiblemente puede ser que se aminore algo esa caída que se espera para el 2023, pero hoy día todo el esfuerzo sobre todo a nivel gubernamental, tiene que estar puesto en la reactivación de esta economía, porque hoy día las expectativas, de acuerdo a lo que ha informado el Banco Central, incluso la ha ajustado a la baja, ha puesto mucho más negativa la caída en actividad y también la caída en demanda interna. Por lo tanto, qué es lo que haga el fisco y qué es lo que haga también el Banco Central, que una vez que empiece a bajar la inflación, el Banco Central va a tener que empezar a mirar cómo va a empezar a bajar las tasas. Bueno, y si el Banco Central de Chile sorprendió al subir la tasa de interés esta semana en 100 puntos base, el Banco Central Europeo también sorprendió, porque gran parte del mercado esperaba que el BCE subiera la tasa en 50 puntos y lo hizo en 75, y fue la mayor alza de tasa en magnitud de toda la historia del Banco Común en la zona euro. Esto porque también las presiones inflacionarias allá son muy altas. En línea con el Banco Central chileno, la Autoridad Monetaria Europea también sorprendió al mercado al concretar este jueves la mayor alza del tipo de interés de su historia, un incremento de 0,75 puntos base hasta el 1,25%, con el que busca frenar una escalada en los precios que en agosto alcanzó el 9,1%. No solo esto, el ente también actualizó sus proyecciones de inflación y proyectó nuevas alzas pese a las amenazas de recesión. La decisión de hoy y esperamos seguir aumentando aún más las tasas porque la inflación sigue siendo demasiado alta y es probable que se mantenga por encima de nuestro objetivo durante un periodo prolongado. El Banco Central Europeo ha revisado significativamente al alza las proyecciones de inflación y ahora se espera que esta promedie 8,1% en 2022, 5,5% en 2023 y 2,3% en 2024. Proyecciones basadas en el encarecimiento de las materias primas, del transporte, la logística, los alimentos y la energía, y donde las tensiones con Rusia no avisoran que esto pueda disminuir. De esta forma, y en apenas 2 meses, la zona euro deja atrás 8 años de tipos de interés negativo y los ha devuelto a niveles que no se veían desde 2011. Sin embargo, desde el mundo financiero mantienen las críticas que apuntan a que esta fuerte respuesta del central ha sido tardía. El Banco Central Europeo por fin despertó. Se tomaron mucho tiempo. El DAX ya lo esperaba, por lo tanto, no está reaccionando de manera particularmente sensible. El euro se ha fortalecido un poco,
pero lo importante no es el ahora, sino lo que viene. ¿Cómo procederá el central? Quiere seguir subiendo las tasas de interés, pero ¿cuánto? Para luchar realmente contra la inflación, tiene que hacer mucho más. Me pregunto si podrá revertir su política monetaria laxa. Yo asumo la culpa porque soy el titular de la institución y sí, cometimos errores de pronósticos, pero esos errores los cometieron todos los analistas. No somos muy diferentes a ellos. Aceptamos que cometimos errores. Hemos identificado las causas y les puedo asegurar que todo el personal trata de mejorar constantemente. Solo existe un antecedente para un movimiento de esta magnitud. Fue en diciembre de 2008, pero en la otra dirección, a la baja y en plena crisis financiera, en un aumento que es leído por el mercado como un antecedente para la Reserva Federal, ya que se espera que el ente estadounidense siga los pasos de su par europeo y también incremente el tipo de interés en 75 puntos porcentuales en la reunión de mediados de septiembre. No. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso, la última parte del programa esta semana. En el mundo de los autos hay una disparidad. Si bien los autos nuevos y usados están cayendo porcentualmente respecto a los mismos periodos de hace un año, todo lo contrario ocurre con los autos eléctricos, cuyas ventas siguen en niveles récords, tanto en número como también en aumentos porcentuales respecto a hace un año. Partimos, hasta el motor está andando, cero ruido. Cero ruido, cero emisiones. Así es moverse en un automóvil eléctrico, una industria en alza en Chile y el mundo por conducir automóviles que buscan contribuir al enorme desafío de alcanzar la carbono neutralidad para 2050. Una vez que uno se sube a estos autos es realmente muy difícil cambiar porque el ruido, bueno, ni hablar de la contaminación, obviamente es contaminación cero. Una voz autorizada en el rubro, este modelo Peugeot E2008 acelera de 0 a 100 km por hora en solo 8,1 segundos. Si bien el mes pasado bajaron las ventas de autos nuevos, los modelos eléctricos continuaron creciendo a paso firme en nuestro país. Los híbridos fueron los que más se vendieron con 176 unidades, seguidos de los microhíbridos con 171. Demuestra un interés creciente en las personas por comprar estas tecnologías. Cada día hay mayor cantidad de modelos para cotizar en categorías absolutamente transversales. El transporte representa un 25,5% de los gases de efecto invernadero en el país. Por lo tanto, en Andes Motor tenemos el compromiso de ir aumentando este portafolio de productos, aumentando la oferta. Tú vas, no sé, a 60 km por hora y tienes que adelantar a alguien, no necesitas hacer un cambio. Acá siempre está la potencia y eso hace que la conducción sea más segura. Bueno, y lo que pudiste ver en estos poquitos segundos es súper tranquila y eficiente y fluida, ¿no? Desde 2020 a la fecha, el parque de vehículos eléctricos ha crecido cerca de un 400% en Chile, escenario que también comenzará a notarse en el transporte público tras la incorporación de más de 1.000 buses eléctricos en la capital, transformándola en la ciudad de Latinoamérica con mayor flota de estas características. Chile es un país en el que hace mucho sentido la implementación de programas de electromovilidad, principalmente por la riqueza que tenemos como país, los minerales que podemos extraer, el uso del litio y del cobre en vehículos eléctricos. Como país debemos impulsar mediante políticas públicas la colaboración entre la academia, el Estado y la empresa privada para agregar valor a los recursos naturales que poseemos y establecernos como un ejemplo internacional en el desarrollo de la electromovilidad. Los precios van desde los 29 millones de pesos, una transformación en las calles con miras a 2035, año en el que solo se podrán vender automóviles eléctricos en Chile. Terminamos esta semana muy cargada de informaciones acá en Agenda Económica. Sigan con nosotros en CNN Chile.